La adolescencia, una etapa de cambios enormes, ¿verdad? Y uno de los más importantes, sin duda, es el de la sexualidad. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre cómo los jóvenes de hoy en día viven este proceso? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en la investigación para entenderlo mejor. Veremos los datos, las influencias que le rodean y, sobre todo, las claves para que ese desarrollo sea lo más saludable posible. Mena, vamos a ello. Lo primero que salta a la vista al mirar la investigación es, bueno, un cambio generacional que es, cuando menos, impactante. Fijaos en este gráfico. La cosa está clara. La proporción de jóvenes que tienen sus primeras relaciones sexuales antes de los 16 se ha disparado. Y esto con el paso de las décadas, tanto en chicos como en chicas. Este es el dato clave, nuestro punto de partida para entender todo lo demás. Vale, para organizar un poco todo esto, nuestro recorrido va a tener 4 paradas. Primero, veremos ese panorama que está cambiando. Luego, nos meteremos en la red de influencias que les rodea. Después, hablaremos de algo fundamental: amor, intimidad e identidad. Y para terminar, veremos cómo se puede apoyar para que todo vaya bien. Empezamos por el principio, claro. Sección 1. Un panorama cambiante. Aquí vamos a ver los datos puros y duros, y sobre todo, qué consecuencias tienen. Pero ojo, porque la edad de inicio no lo es todo. Hay otro factor de riesgo que es crucial, y es que, según la investigación sociológica aquí en España, hay una cifra que, que da mucho que pensar. El porcentaje de madres adolescentes que no usó ningún método anticonceptivo en su primera relación es muchísimo más alto que el de las madres que no fueran adolescentes. ¿Qué nos dice esto? Pues que el problema no es solo la actividad en sí, sino sobre todo la falta de planificación y de protección. Y claro, las consecuencias de esto no son algo pasajero, para nada. Se arrastran durante mucho tiempo. Ser madre en la adolescencia, por lo general, te pone en un camino vital muy distinto. Como vemos aquí, a menudo significa menos estudios, que a su vez lleva a menos oportunidades de trabajo y, por tanto, a una menor estabilidad económica. Y lo que es más preocupante de todo esto es que esa diferencia, esa brecha, no es algo que se cierre con los años, sino que suele quedarse ahí, persistiendo a lo largo de la vida. Vale, hemos visto los datos. Ahora vamos a la segunda parte, la red de influencias. Vamos a intentar entender qué factores, ya sean sociales, familiares o del grupo de amigos, son los que al final moldean estas decisiones. A ver, aquí no hay una respuesta única y sencilla. No es un solo factor, sino más bien como un ecosistema de influencias, un montón de cosas a la vez. Por un lado está la sociedad en general y los medios, que hoy en día muestran una sexualidad mucho más abierta. Luego, claro, está lo que se vive en casa, las actitudes y los valores de los padres. Para algunos, las creencias religiosas también juegan un papel importante. Y finalmente, el círculo más cercano, los amigos, que acaban siendo la principal fuente de información para lo bueno y para lo malo. Entonces, la gran pregunta es, ¿a quién acuden cuando tienen dudas? ¿Con quién hablan de sexo? Los datos de este estudio no dejan lugar a dudas. Mirad, un 69%, casi 7 de cada 10, recurren a sus amigos. Es una mayoría aplastante. Si lo comparamos, solo un 33% habla con su madre. Y la cifra del padre es aún menor, apenas un 15%. Esto deja clarísimo que los amigos son los grandes confidentes. Pero claro, esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿La información que se pasan entre ellos es siempre la más correcta? Bien, pero ¿qué buscan exactamente en esas primeras experiencias? ¿Qué esperan, chicos y chicas? Porque aquí la investigación cualitativa nos muestra dos mundos a veces muy distintos. Si nos centramos en la perspectiva de los chicos, el foco principal suele estar en el deseo. Tal y como dice esta cita del estudio, lo que esperan es la satisfacción del propio deseo. Y ojo a esto que es clave, la celebración de ese deseo. Esa celebración casi siempre tiene que ver con el reconocimiento de sus amigos, del grupo. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda. El mismo estudio revela que por lo general las chicas lo enfocan de una manera muy diferente. Sus expectativas a menudo giran en torno a encontrar una pareja, a conectar. Buscan a alguien que ofrezca, como dice aquí, una culminación de las propias necesidades emocionales, afectivas y finalmente sexuales. Fijaos en el orden. Lo sexual aparece como el último paso de esa conexión. Son dos perspectivas muy distintas que la verdad a menudo refuerzan los estereotipos de género tradicionales. Pasamos a la tercera parte. Ya hemos visto los datos y las influencias de fuera. Ahora toca mirar hacia adentro. Hablemos de amor, intimidad e identidad, el viaje interno del adolescente. Mucha gente tiende a pensar que los primeros amores, los amores adolescentes, son algo superficial, cosa de críos. Pero la investigación nos dice que de triviales no tienen nada. Todo lo contrario. Son experiencias absolutamente centrales en esa gran tarea que es la búsqueda de la identidad. Tener una primera relación íntima es, en cierto modo, como mirarse por primera vez en un espejo que te devuelve una imagen de ti mismo. Ayuda a los jóvenes a definir quiénes son y, por supuesto, a construir su autoestima. Y dentro de esta búsqueda de la propia identidad,
Hay un camino que, para algunos jóvenes, es especialmente complejo. Hablamos del desarrollo de la identidad homosexual. Es un proceso de autodescubrimiento muy personal, que a menudo implica lidiar con la sensación de ser diferente, con la confusión que puede generar el estigma social y, con suerte, llegar finalmente a la aceptación. Para tratar de entender este viaje, los investigadores han propuesto un modelo de varias etapas. Ojo, que no es una receta ni un camino fijo que todo el mundo siga al pie de la letra, pero sí nos da un mapa. Todo suele empezar con una fase de sensibilización, esa sensación de ser diferente al resto. Después puede venir la confusión, que es cuando esos sentimientos chocan con lo que la sociedad espera. El siguiente paso sería la asunción, que es cuando uno empieza a aceptar esa identidad para sí mismo. Y por último, el compromiso, que ya implica formar relaciones y, a menudo, contárselo a los demás. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la última parte, y quizás la más importante, el apoyo. ¿Cómo se puede ayudar a los jóvenes a navegar por todo este camino tan complejo? Hablemos de una educación sexual que de verdad funcione. Pues bien, la clave está en una educación sexual que sea moderna, completa. ¿Y eso qué significa? Pues para empezar que vaya mucho más allá de la pura biología y hable del contexto social y emocional. Significa que tiene que ser inclusiva, pensando en las necesidades de todo el mundo, que dé herramientas, habilidades para que puedan tomar decisiones bien informadas. Y muy importante, que desafíe activamente los estereotipos de género. En definitiva, una educación que no se centre en decir «no hagas esto», sino en darles el poder de decidir por sí mismos de forma sana y responsable. En resumen, el cambio de enfoque es radical, es pasar de la noche al día. Antes, el modelo se basaba en el miedo. El objetivo principal era prevenir el embarazo. Se hablaba solo de biología y se daba un único mensaje. Ahora, el nuevo enfoque es mucho más positivo. Ya no se trata solo de evitar lo malo, sino de fomentar un crecimiento sano. No se trata de dar datos, sino de desarrollar habilidades para la vida, para las relaciones. Y lo más importante, no se trata de imponer un mensaje, sino de dar las herramientas para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones de forma informada. Al final, después de ver todos estos datos y análisis, todo nos lleva a una pregunta fundamental que va más allá de los estudios, porque esto no va solo de programas educativos o de políticas concretas, va de la cultura que creamos entre todos. La pregunta es, ¿cómo podemos, cada uno desde donde esté, construir un entorno que de verdad apoye a la próxima generación en su viaje? Un viaje hacia una identidad sexual que sea saludable, que sea plena y que sea suya. Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado en este análisis.